Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre la diabetes. Son algunos temas que ya habíamos visto y algunos otros que son nuevos. Va a ser un tema muy corto, muy resumido, esperando pues no tomarles mucho tiempo de su día, que no sea nefasto estar en la computadora mucho tiempo. Pero vamos a intentar ser pues lo más concisos y lo más breves posible. Es un tema de relevancia porque la prevalencia de diabetes en México va en aumento, también aquí en el estado somos de los primeros lugares a nivel nacional. Entonces pues vamos a dar inicio. Nos vamos a plantear algunas preguntas. La primera obviamente, ¿qué es la diabetes? Vamos a ver desde su inicio cómo se empezó a formar la definición, cómo se empezó a darle el significado a la diabetes, de dónde viene la palabra, desde cuándo existe. Hay algunas personas que hasta hace poco todavía mencionaban la diabetes como una patología más, pero no le daban mucha importancia epidemiológica, no le daban la importancia que tiene realmente. Y vamos a ver que no es una enfermedad nueva, pero que ha tomado relevancia por los avances tecnológicos y en el ambiente alimenticio. Vamos a ver a quiénes afecta, cómo lo hace, es decir, la fisiopatología, con qué patología se va a relacionar, las manifestaciones tanto clínicas como algunas manifestaciones laboratoriales que nos van a ayudar en el diagnóstico. También vamos a ver cómo se diagnostica, cómo se va a tratar, el tratamiento oral, el tratamiento inyectado. A veces se va a contar con tratamiento inhalado, aquí en México es raro, pero lo vamos a ver, y qué complicaciones se pueden dar. Y por último, cómo lo vamos a prevenir. En la definición pues tenemos que es una patología endocrino-metabólica, es crónico-degenerativa, relacionada al aumento de glucosa en sangre, desencadenante de diversas afecciones sistémicas y asociada con diversas patologías crónicas. Vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes que forman la definición. Primero es endocrino y metabólica por dos razones. La endocrina va a haber una disminución en la secreción de la insulina, o puede ser que el páncreas por sí solo esté dañado, es decir, que no solo esté dañada la secreción, sino que todo el órgano, toda la glándula esté teniendo alguna injuria y que no le permita secretar la insulina. También puede tener algún problema en su metabolismo, ya sea desde cómo se está metabolizando la glucosa, los hábitos alimenticios del paciente, o incluso algún daño en los receptores para que estas moléculas puedan cumplir su función. Hablamos de que es crónico-degenerativa porque va a obedecer al tiempo, va a aumentar la afección de la misma conforme el tiempo vaya pasando. Está en relación al aumento de la glucosa en sangre, debido a que estos daños de acá van a ocasionar que la glucosa no pueda entrar a la célula, y ese aumento es un reflejo de que o la insulina o el receptor no están cumpliendo su función. Va a desencadenar diversas afecciones sistémicas. De las primeras que va a causar pues es una respuesta en diversos órganos. Esa respuesta va a ser precisamente debida a que el cuerpo detecta que no hay glucosa en los tejidos. Ahorita vamos a ver cómo se da esto, por lo que empieza a hacer una función pues contrarreguladora de esto. Y además está asociada con diversas patologías crónicas. Un ejemplo muy claro pues es el síndrome metabólico, en el que la intolerancia a la glucosa o la diabetes juega un papel importante, pero está asociada también a hipertensión, a obesidad central, a dislipidemia y pues algunas cardiopatías, como la dislipidemia y la arteriosclerosis van a tener un componente también importante. Todos estos se van a englobar en este síndrome metabólico. Sin embargo, ustedes van a ir viendo que todos estos también se van a relacionar con la diabetes. Históricamente, vamos a ver que el término de diabetes ha tenido bastantes modificaciones a lo largo de los años. Desde su inicio, que se describe por primera vez 1500 años antes de Cristo, y
se termina de acuñar el término de diabetes, sobre todo diabetes mellitus, en el año 1675 después de Cristo. Entonces ustedes vean todo el espacio que hubo, ¿no?, en el cual se está confeccionando ese término, y que todavía en la actualidad nosotros lo seguimos modificando de acuerdo a algunos descubrimientos que se siguen haciendo. Todo esto comienza en el antiguo Egipto con un documento que encuentra una persona de nombre, o bueno, de apellido Ebers, el papiro de Ebers, en el cual se describe ya en 1500 a.C. una patología muy similar a lo que nosotros conocemos hoy como la diabetes. Específicamente la diabetes mellitus tipo 1, porque era una persona de una edad pues muy corta, ¿sí?, un chavito. Luego ya en la India, el señor Susruta y Charaka, en el siglo V y IV a.C., se dan cuenta de una persona que, como acá, tenía la característica de poliuria. En ambas escrituras o en ambos documentos se describe que es un paciente que orina mucho, ¿sí? Ahí todavía no confeccionaban el término diabetes, pero se daban cuenta que era una persona que orinaba mucho y que tenía otro componente importante, que era que la orina de ese paciente atraía a las hormigas en la tierra, ¿sí? Entonces les hizo pues curioso, ¿no?, porque lo andaban persiguiendo ahí las hormigas y las abejas. Luego en el siglo III a.C. llega este señor Apolonio de Menfis, un médico griego, que empieza a confeccionar lo que nosotros conocemos actualmente como el término diabetes. Él le da un prefijo que es el prefijo dia, que quiere decir a través de. Por lo mismo se da cuenta que es un paciente que está orinando mucho, entonces dice que el agua le está pasando directamente en el cuerpo. Luego ya en el siglo II a.C. llega este señor Areteo de Capadocia, otro médico griego, el cual ya confecciona prácticamente el término como lo conocemos nosotros de diabetes, ¿sí? Le va a poner primero el prefijo dia y después al final el sufijo tes, que quiere decir referente a, o del estudio de, bueno, del estudio no, del referente a. Entonces, ¿qué hace referencia? A algo que pasa caminando a través del cuerpo, ¿sí? Haciendo referencia obviamente a que el paciente orina demasiado, que está orinando mucho, ¿sí? Entonces le da el término dia, vainen y tes. Dia quiere decir a través de, vainen caminando, corriendo, y tes quiere hacer referencia a. Entonces, dia, vainen, tes, de ahí viene el término que conocemos nosotros como diabetes. Además de que acuñó otros términos importantes como la celíaca y la epilepsia, algunos términos metabólicos. Y luego viene Galeno, que es el médico griego que muchos de nosotros conocemos y a los cuales se hace referencia al médico, ¿no?, Galeno. Hay un libro que se llama El médico del emperador, de Tessa Korber, que si no lo han leído, léanlo, es muy buen libro. Les va a hablar más de este señor. Y él confecciona otro término que es diferente a este, pero es prácticamente lo mismo, que es diarrea urinosa, ¿no? Lo menciona como una diarrea urinosa porque es una persona que está yendo demasiado al baño. Y finalmente, en 1675, este señor inglés Thomas Willis, ¿sí?, es un señor muy fino, muy distinguido, con un bigote que casi no se distingue, y en 1675 él nota que la orina de un paciente diabético, porque ya para entonces el término ya estaba acuñado, se da cuenta que tenía sabor dulce en aquel entonces. Para poder probar, para poder corroborar algunas de las patologías, tenían que oler, tenían que ver y tenían que incluso probar la sustancia que estaban estudiando. Entonces le dio un facho, se dio un traguito de orina, y ya después de habérsela pisteado se dio cuenta que tenía un sabor dulce, tenía un sabor muy dulce, y de ahí es que se acuña el término mellitus, es decir, con una similitud a la miel. De ahí que nosotros ahora la conocemos como la diabetes mellitus. En la epidemiología vamos a ver que la IDF, o la Federación Internacional de Diabetes, nos va a dar algunos datos importantes, tanto de prevalencia como del impacto económico que ha tenido a nivel mundial, así como del impacto que ha tenido en mujeres embarazadas y en las gestaciones que van a estar teniendo, y en los niños.
Primero tenemos que 1 de cada 11 personas a nivel mundial tiene diabetes mellitus, que más del 12% del gasto mundial está destinado a tratar esta enfermedad, que 1 de cada 7 nacimientos se ve afectado por diabetes mellitus gestacional y que 542,000 niños padecen diabetes mellitus de tipo 1. Además de esto nos arroja alguna información que nos hace ver qué es lo que nos está faltando, qué se nos está yendo. Primero, con los adultos que no están diagnosticados, el 46.5% de los adultos no tiene un diagnóstico de diabetes mellitus. Nos da un pronóstico para el 2040 de que 1 de cada 10 tendrá diabetes mellitus, lo cual sí se va a alcanzar y muy probablemente se rebase estos números. Y que cada 6 segundos muere alguien por diabetes mellitus. Todo esto pues es bastante alarmante. En México tenemos nosotros las encuestas nacionales de salud y nutrición, el ENSANUT. El último que se realizó fue el 2016, que nos arroja que más de un 9% de la población tiene diabetes mellitus o diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, y que el 25% de los afectados son mayores de 60 años. En la región norte nosotros tenemos 9.8, de las cuales tenemos que el 9.8 de los afectados son mujeres. Entonces, si ustedes se ponen a ver la comparación entre las mujeres y los hombres, pues es un poquito elevado en las mujeres, ¿sí? Tiene mucho más prevalencia en mujeres. Y en nosotros, pues, somos de los estados que estamos más afectados en el norte. Durango es de los más afectados. Si nosotros hacemos un comparativo desde el 2000 al 2016, que es cuando se han hecho los ENSANUD, en el 2000, 2006, 2012 y 2016, nos daremos cuenta que ha ido en incremento, ¿sí? Ha ido en incremento y que este porcentaje o esta prevalencia va aumentando, sobre todo entre los 60 y los 70 años, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Es decir, es una población que se ve un poco más afectada, debido a que, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, que tiene un componente metabólico, si tienen una mala alimentación y empiezan desde muy temprana edad a tener este desbalance energético, pues obviamente que va a afectar endocrinamente al paciente en edades más avanzadas. Y otro dato importante es que México es el 6º lugar a nivel mundial en diabetes, con 11.5 millones de personas detectadas que tienen diabetes mellitus, ¿sí? De las que nosotros sabemos. ¿Cómo se va a clasificar? Tenemos que entender primero algo. La clasificación depende del diagnóstico. El diagnóstico es el que nos va a decir a nosotros realmente en dónde clasificar a una persona con diabetes. Sin embargo, vamos a empezar con una descripción pues bastante superficial, pero para que vayamos entendiendo qué clasificaciones existen. Primero, la diabetes mellitus tipo 1, que también se le conoce como diabetes juvenil infantil, porque afecta sobre todo a este grupo etario. También se le conoce como la diabetes insulino dependiente. Vamos a ver más adelante que tiene pues una causa sobre todo genética relacionada a un defecto autoinmune. Tenemos la diabetes mellitus tipo 2, también se le conoce como diabetes insulino resistente, porque es una de las características propias de la diabetes mellitus tipo 2. Se le conoce como insulino independiente. ¿Por qué? Porque no todas las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 van a requerir insulina. De hecho, si los detectamos nosotros a tiempo, lo más probable es que esta persona no requiera insulina y requiera tal vez solamente cambio de hábitos alimenticios o antidiabéticos orales. Luego viene el término prediabetes, que es previo a la diabetes mellitus tipo 2, en el cual vamos a ver nosotros que se va a dividir en dos rubros. Primero, la glucosa alterada en ayuno y la intolerancia a la glucosa, que vamos a desglosar un poco más adelante. Y por último, una diabetes mellitus que va a tener un inicio en los adultos jóvenes, que se llama diabetes mellitus tipo MODY, porque esta M es de Mature Onset Diabetes of the Young, eso quiere decir MODY. Luego tenemos la diabetes mellitus gestacional, que es la que se va a presentar en mujeres embarazadas, obviamente. Esta diabetes mellitus
Se le va a llamar diabetes mellitus temporal porque una vez que se da el parto, unos meses después de que se da el parto, la mujer puede volver de nuevo a su estado normal, a unos estados glicémicos completamente normales. Y el tratamiento pues va a ser variable, a veces se utiliza solamente metformina, a veces el cambio de alimentación y a veces tiene que utilizar insulinoterapia, ¿no? Tenemos también, y este es de nueva incorporación, el concepto de diabetes mellitus tipo 3. La diabetes mellitus tipo 3 está asociada a neuropatía degenerativa y el tratamiento también va a ser variable. Todavía no se concreta como una definición nueva de diabetes mellitus tipo 3. Está muy relacionada, por ejemplo, al Alzheimer y otras neuropatías degenerativas. Y se está tardando en incorporarlo debido a que pues están diciendo pues es que prácticamente es como un colateral de la diabetes mellitus tipo 2, es decir, si sigue avanzando en el tiempo se va a presentar pues todo el deterioro neurológico por la glicación proteica a nivel encefálico, pero está tomando cada vez más auge. Entonces pues es bueno que ustedes tengan la noción de qué es la diabetes mellitus tipo 3, que es una diabetes relacionada a neuropatía degenerativa. Como ejemplo más oportuno pues sería el Alzheimer, ¿sí? Y tenemos otro tipo de diabetes que es la diabetes insípida. Esta diabetes va a ser relacionada a una deficiencia de hormona antidiurética y pues se va a tratar mediante la terapia sustitutiva de la hormona antidiurética, que actualmente es la desmopresina. Cualquiera de estas clasificaciones van a tener algo en común, ¿sí? Van a tener algo en común, que es precisamente que conforme va avanzando se va a presentar una poliuria. Pero todas las que tienen aquí la M, esa M es de mellitus, quiere decir que va a tener un aumento en la glucosa sanguínea, no así la diabetes insípida, ya que esta pues es precisamente porque tiene una deficiencia de la hormona antidiurética. La etiología. Vamos a ver que es multifactorial. Y al decir multifactorial, pues obviamente que tenemos que incorporar primero el diagnóstico. Por eso es que es multifactorial, porque si estamos hablando de diabetes en general, pues primero vamos a tener que clasificarla. Y es multifactorial también porque tiene un componente endocrino, tiene un componente metabólico y tiene algunas patologías que pueden estar asociadas, las cuales me van a cambiar el cómo se va a presentar en cada persona. Pero podemos hablar que de manera general todos van a tener que ver con algún problema en el páncreas, con alguna disfunción en la insulina, en su secreción o en la acción de la misma. Por lo tanto, también puede haber un problema en los receptores de insulina. Y por último, obviamente que con la molécula que nosotros vamos a estar extrayendo la energía, que es la glucosa, ¿sí? Nosotros sabemos que en los islotes de Langerhans, en el páncreas, nosotros tenemos tres tipos de células: las alfa, las beta y las delta. Las alfa van a estar secretando glucagón, que es una hormona que va a ir directamente al hígado y a los músculos, y es la que se va a encargar prácticamente de desbaratar el glucógeno muscular y hepático. Tenemos las células beta, que son las que van a estar secretando la insulina, van a vertirse al torrente sanguíneo y pues de ahí van a ir a hacer su acción a los tejidos. Y las células delta van a estar secretando somatostatina junto con el hipotálamo, que es una hormona que prácticamente inhibe a la hormona del crecimiento. En situaciones normales, ¿qué es lo que pasa? Que el páncreas va a estar fabricando o va a estar sintetizando la insulina, la va a liberar, esa insulina va a pasar a la sangre y cuando llegue a los tejidos va a llegar al receptor, que este va a ser como la chapa de la puerta, y va a permitir que la glucosa entre a la célula, representada en este dibujito por la casita. Esto es una situación normal. Se va a secretar aquí, bueno, se va a sintetizar aquí, se va a secretar a la sangre, el torrente sanguíneo, y de aquí pues iría hacia hacer su función en la célula, en la chapa,
o sea, es decir, en el receptor para que entre la glucosa. Pero ¿qué pasa cuando se da, por ejemplo, una diabetes mellitus tipo 1? La diabetes mellitus tipo 1 tiene un factor importante, que se va a dar por un proceso autoinmune. Es decir, que las células del cuerpo se van a ver atacadas por las mismas células, por los mismos linfocitos del cuerpo. Algunos macrófagos van a llegar aquí y van a empezar a atacar a las células beta, a las células de los islotes de Langerhans. Y como son las que se encargan de secretar la insulina, pues no va a haber ya una secreción de insulina. Entonces, ¿dónde va a estar aquí el daño? En la fábrica, directamente en el páncreas. En alguno de estos islotes va a empezar a haber una autólisis y una vez que ya no tengamos las células beta, pues no va a haber quien secrete la insulina. Entonces, sin insulina, la glucosa no puede entrar a la célula porque no hay quien le abra y se va a aumentar la glucosa en sangre. Diferente a la diabetes mellitus tipo 2, en la diabetes mellitus tipo 2 se puede estar secretando la insulina, puede que sí se esté fabricando, pero esa insulina puede o que no sea de calidad o que al momento que está en el torrente sanguíneo se topa con que al llegar al receptor, el receptor no deja que entre la insulina, no deja que la llave abra. ¿Por qué? Pues ahí vamos a tener que uno de los factores importantes para que se dé una insulinoresistencia, que es precisamente la resistencia que hay a que esta insulina haga su acción, ya sea por parte del receptor o por parte de la insulina que esté mal sintetizada, va a tener como componente importante el número o la cantidad de ácidos grasos libres en sangre. A mayor cantidad de ácidos grasos libres en sangre, imagínense ustedes que se empieza a corroer esta chapa. Esta chapa se oxida y no va a entrar la llave y no va a hacer su acción, ¿de acuerdo? De ahí que la hipertrigliceridemia esté asociada con la diabetes mellitus del tipo 2. Y otra pues es que no se esté generando una insulina de buena calidad, que pues ahí nosotros vamos a tener que va a estar obedeciendo a genes propios del cromosoma 11, ¿sí? Va a ser un gen propio para la insulina que nos va a estar dando la insulina. Va a haber otros cromosomas que van a estar relacionados con los receptores, como el 2, como el 13, como el 9, pero pues alguno de estos va a tener algún fallo y no va a permitir que la insulina haga su acción. De la misma manera, pues va a estar la diabetes mellitus gestacional, que en esta, pues algunos cambios fisiológicos propios del embarazo van a generar que la glucosa aumente, como por ejemplo, pues que el producto va a requerir más energía, entonces se van a, por así decirlo, prender algunas vías metabólicas que nos van a generar un aumento de glucosa y por lo consiguiente un aumento de insulina. Pero una vez que se da, pues se va a estar repartiendo con la placenta mediante la irrigación placentaria y fetoplacentaria, por lo cual va a causar que la glucosa en la madre baje. Y esta disminución de glucosa va a generar precisamente que se recurra al hígado, que se recurra a la insulina que les estoy mencionando, y al compartirla con el feto, ¿sí? La disminución de insulina en la madre al momento de que tenga más alimento o de que siga llamando más glucosa del músculo y del hígado, de la gluconeogénesis, va a perpetuar un aumento de la glicemia materna. Y por otro lado tenemos las dos diabetes que habíamos mencionado, la diabetes tipo MODY, que es del adulto joven, y la diabetes insípida, que esta ya habíamos visto que pues va a ser prácticamente un problema en la neurohipófisis. Ahí se secretan dos moléculas importantes, que es la vasopresina o la hormona antidiurética y la oxitocina, que esta va a ser importante en el momento del parto. Y pues aquí no está siendo secretada o no está siendo secretada de manera adecuada la hormona antidiurética. Y por último la diabetes mellitus tipo 3, que va a estar relacionada con el Alzheimer, ¿sí? Se relaciona así debido a que hay personas que son más propensas a que el aumento de glucosa a nivel cerebral hace que se empiecen a glicosar algunas proteínas que van a servir de neurotransmisores, algunos receptores, y van a
pues a prácticamente intervenir con algunos procesos metabólicos de una manera pues negativa. Bueno, dentro de la fisiopatología vamos a ver que la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 van a compartir algunas cosas. Primero, en un paciente sano, tendríamos nosotros que la insulina que se está secretando en el páncreas va a venir al torrente sanguíneo y va a llegar a los tejidos en los cuales va a ayudar a la glucosa a entrar a la célula. Como ya hemos dicho, esta le abre a la glucosa una proteína de transporte para que pueda entrar a la célula y se nutra. En un paciente con diabetes, tanto diabetes tipo 1 o tipo 2, esta insulina o hay demasiado poca o no está haciendo su función o simple y sencillamente no hay la insulina. De manera que no va a llegar al tejido y esta glucosa nunca va a poder entrar a dicho tejido, por lo cual va a empezar a tener pues prácticamente un proceso de desnutrición. En este ejemplo podemos ver cómo la insulina llega al receptor de insulina y el transportador de glucosa o el GLUT4, en este caso es en una célula muscular, entra la glucosa y la célula queda nutrida. En la diabetes tipo 1 nunca se va a dar esta secreción de insulina. ¿Por qué? Porque ya no hay células beta que puedan producirla. Al no haber insulina, no va a haber quien tenga interacción con el receptor y esta glucosa se va a quedar en plasma, se va a quedar en la sangre, reflejándose como la hiperglicemia que nosotros ya sabemos que es una característica de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. En la diabetes tipo 2 puede que se esté secretando la insulina pero en menor cantidad o que no esté interactuando de manera adecuada con el receptor. Esto hace que nunca se vea estimulado el GLUT4, de ahí que la glucosa pues no va a entrar tampoco a la célula. Si nosotros tomamos esta célula del miocito y la transferimos por una de las del páncreas, aquí tendríamos que este GLUT sería un GLUT2 y si la glucosa no entra a la célula pancreática, el páncreas no secreta nueva insulina, pero como el GLUT2 no va a ser estimulado por los receptores insulínicos porque no va a tener este estímulo, la glucosa no va a poder entrar. En las células pancreáticas puede entrar mediante otros procesos, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante, pero sí va a reducir la secreción de insulina. Entonces ahí se explica por qué es insulino resistente. En la diabetes mellitus tipo 1 habíamos visto nosotros que hay una autólisis de las células beta pancreáticas, haciendo así que la persona no pueda estar produciendo su insulina y es por eso que es insulino dependiente. Al no tener insulina en la sangre no va a haber algún otro medicamento que le ayude a producirla, sino que se tiene que dar de manera exógena. En la diabetes mellitus tipo 2 va a haber una disminución de la secreción de insulina, ya sea porque se está acabando la reserva pancreática o en un inicio puede que haya más insulina de la que se debe, puede haber una hiperinsulinemia, pero esta insulina no va a hacer su efecto. Y al no hacer su efecto va a incrementar la glucosa en sangre. Pero como esta glucosa no está entrando a las células, el cuerpo va a responder a eso. ¿Cómo? Por ejemplo, en el riñón va a incrementar la reabsorción de glucosa. ¿Por qué va a aumentar la reabsorción de glucosa? Porque le están informando al cuerpo que no hay alimento. Entonces, intenta reabsorber toda la glucosa que puede para tener alimento, aunque ya haya mucha en la sangre. Incrementa la secreción de glucagón. ¿Para qué? Para que se empiece a estimular a nivel de los músculos y a nivel de hígado una recurre al glucógeno que tenemos en músculos y en hígados para nosotros tomar de ahí pues nueva glucosa, ¿sí? Y aparte va a haber un aumento de la producción hepática de glucosa por todas las vías, ¿no? Puede ser desde las proteínas, desde las grasas, y va a intentar nuevamente generar glucosa o generar energía. Va a incrementar la lipólisis. ¿Para qué? Para que si no se está
satisfaciendo el requerimiento energético por la glucosa, vamos a empezar a tomar nosotros energía tanto de los ácidos grasos, ¿sí?, y de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces de ahí va a empezar la cetogénesis y la lipólisis. Esto mismo va a llevar a que los ácidos grasos libres que se encuentran en sangre empiecen a causar más estragos todavía en los receptores tisulares, perpetuando así la resistencia a la insulina, ¿sí? Se va a perpetuar esa resistencia a la insulina. Y todo este aumento de glucosa a nivel sanguíneo y de fallos metabólicos me van a generar algunas disfunciones en los neurotransmisores, ¿sí? De ahí que se van a empezar a presentar algunas cosas como las neuropatías. Y otra cosa que se va a dañar es la disminución del efecto incretina. ¿Y qué son las incretinas? Pues son unas moléculas que le van a servir precisamente al páncreas para secretar la insulina. Entonces, si hay una disminución de este efecto, las incretinas no van a hacer su labor de una manera adecuada. Todo esto se va a hacer un ciclo que nos va a llevar todo en conjunto a la hiperglucemia. En la diabetes mellitus gestacional, nosotros vamos a tener que el conjunto de la madre con el feto, el binomio, se va a ver involucrado en una competencia prácticamente de nutrientes, en el cual la madre va a intentar obviamente satisfacer al niño. Primero va a tener un aumento de glucosa y un aumento de insulina, pero poco a poco, con todo y que le va a ayudar el hígado y los músculos, va a empezar a ver cada vez menos glucosa, perdón, cada vez más requerimiento energético, por lo que la madre va a estar generando mucho más glucosa y generando al inicio más insulina, pero esa insulina poco a poco va a empezar a ser insuficiente y se va a perpetuar un aumento de la glucosa en sangre, ¿sí? De ahí que viene la diabetes mellitus gestacional. Una vez que se da el parto, el feto ya no le está haciendo un requerimiento extra a la madre y los niveles de glucosa van a bajar por lo general solos, pero se tiene que tratar a la madre, se tiene que estar checando por un tiempo determinado que en un momento vamos a ver, ¿sí? Y todo esto tiene que ver incluso con algunas alteraciones en la oxigenación del feto, que vamos a ver también un poquito más adelante. La diabetes insípida, pues vamos a ver nosotros que es el déficit de la secreción de la ADH, que esta va a tener causas primarias y secundarias. Las primarias son genéticas o idiopáticas y no se conoce el mecanismo por el cual se da la afección. Y las secundarias pues, pueden ser tumores, traumas postquirúrgicos, infecciones granulomatosas, vasculares, el alcohol o algún defecto autoinmune. La clínica pues va a ser la poliuria y la polidipsia, igual pues, son dos características de la diabetes mellitus también, y una disminución en la ADH. Esto lo vamos a ver en los laboratorios y se va a tratar con la desmopresina. Las manifestaciones van a ser pues algunas que son muy conocidas por todo el mundo y otras que a veces no se toman en cuenta, pero que también se les ha dado cada vez más interés, porque nos ayuda de una manera muy sencilla de diagnosticar, ¿no? Las primeras son las 4 P's, que la primera es la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso. Se conocen como las 4 P's de la diabetes. Sin embargo, pues no son exclusivas muchas de estas de la diabetes, aunque sí nos ayudan para hacer un diagnóstico pues efectivo. Sin embargo, existen otras, como el aliento cetónico, la acantosis nigricans, la adinamia, la obesidad, las infecciones, tanto dérmicas como de vías urinarias, y las náuseas, emesis y la lipotimia, ¿sí? Todas estas se van a presentar de una manera alternada, es decir, no se van a presentar en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional. No se van a presentar todas en todos los momentos.
De ahí que, por ejemplo, la poliuria y la polidipsia se van a presentar incluso en la diabetes insípida, no es exclusiva de la diabetes mellitus. Pero vamos a ver cuáles de estas podemos nosotros ir cribando, podemos ir nosotros tomando en cuenta para una o para la otra. En la diabetes mellitus tipo 1, ¿la poliuria sí se da? Sí. La polidipsia también. La polifagia también es una persona que va a tener mucha hambre y que va a seguir perdiendo peso. Eso es característico en una persona que tiene diabetes mellitus tipo 1, sobre todo si no se trató o si no se diagnosticó a tiempo. El aliento cetónico también va a ser algo que se va a manifestar en una persona que tenga diabetes mellitus tipo 1. De hecho, va a ser una de las características con las cuales van a llegar a la consulta, con un aliento cetónico. Si es un niño que llega, por lo general en un estado estuporoso, y al momento que se le acercan a ustedes va a tener un aliento cetónico, un aliento afrutado. El acanthosis nigricans, por ejemplo, no es una característica común en la diabetes mellitus tipo 1. Esta es propia de la diabetes mellitus tipo 2. Adinamia sí se va a presentar. La obesidad, por ejemplo, no es común en personas con diabetes mellitus tipo 1. Por lo general son pacientes muy delgaditos. ¿Por qué? Porque la glucosa no está entrando a las células, no está entrando a los adipocitos, es decir, no tiene un panículo adiposo, porque si ustedes recuerdan, el panículo adiposo por lo general se va a dar debido a un exceso de carbohidratos en la ingesta de carbohidratos, lo cual me va a llevar a una adipogénesis. En este caso no se da. Sí va a haber infecciones recurrentes, por ejemplo, de dérmicas y de infecciones de vías urinarias. Y algo importante es que va a haber presencia de náuseas, de emesis, es decir, de vómito y de lipotimia. Va a ser un niño que de repente se va a marear y se va a estar cayendo cada rato. En la diabetes mellitus tipo 2, vean, vamos a dividirlo en el inicio y en una diabetes mellitus ya avanzada, ¿sí? Fíjense cómo al inicio ni siquiera vamos a tener poliuria, ni polidipsia, ni polifagia, ni pérdida de peso. ¿Por qué? Porque al inicio, por ejemplo, si una persona está debutando, puede durar años con un riesgo pues bastante alto de empezar a presentar la diabetes mellitus tipo 2. Puede estar en una prediabetes, ya sea en una glucosa alterada en ayunos o una intolerancia a la glucosa. O ya puede tener la diabetes mellitus tipo 2, pero sigue siendo una persona funcional. Si tiene alguna reserva pancreática, puede que todos estos se empiecen a ir presentando a partir de estar en una etapa intermedia de la diabetes. Sí se va a presentar la acanthosis nigricans, de ahí que es uno de los puntos importantes para el diagnóstico, es decir, para diagnosticarla de una manera temprana. De hecho, en los jóvenes y en los niños, una manera de nosotros diagnosticarlos a tiempo si no tienen diabetes mellitus tipo 1 es que empiecen a presentar acanthosis nigricans. Si un niño o un adolescente te empieza a presentar acanthosis nigricans, con que tú le hagas cambios higiénico-dietéticos, ese niño puede que no sea necesario ni que llegue el tratamiento de antidiabéticos orales o de insulina. Está relacionada con la obesidad. ¿Sí? Más del 80% de las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. También va a empezar a haber IBUs recurrentes y algunos problemas dérmicos en la piel. Y puede empezar a haber náuseas, emesis y lipotimias. También, ¿por qué? Porque son síntomas característicos de la insulinoresistencia, es decir, el cuerpo se va a comportar como si hubiera una hipoglicemia. ¿Por qué? Porque no está entrando esa glucosa a las células. En una etapa intermedia va a empezar ya a ver la poliuria, la polidipsia, la polifagia y no siempre así la pérdida de peso. La pérdida de peso en la diabetes mellitus tipo 2 por lo general se da cuando ya está avanzada y que empiezan a entrar en una etapa completamente catabólica después de ya algunos años. Sí se va a presentar el aliento cetónico, sobre todo si ya tenemos una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes. Y por último tenemos la diabetes mellitus gestacional, en la cual
vean ustedes por qué es importante nosotros saber esto. Todo se va a presentar con excepción de aliento cetónico y la acanthosis nigricans. ¿Por qué? Porque no se va a dar el padecimiento el tiempo tan prolongado como para que me dé el aliento cetónico ni la acanthosis nigricans. Por lo general en los niños se da cuando un niño ya es llenito, tiene unos hábitos alimenticios deficientes por uno o varios años, bueno, más de 2 años, y se empieza a formar la acanthosis nigricans, que son esas manchitas, esa hiperpigmentación en el cuello, en las axilas, en los pliegues como de los codos y de las corvas. En la mujer embarazada no es común que esto se dé, ni el aliento cetónico, porque no llega a estos niveles. Una vez que sea el parto, en menos de los 9 meses, pues los síntomas se van a ir quitando, pero todos los demás van a estar presentes. Vamos a diagnosticar. Nosotros veíamos ahorita que el diagnóstico de hecho va a ser la pauta para incluso nosotros clasificar a nuestro paciente. Entonces, primero, vamos a someter a estudio a toda persona que tenga sobrepeso u obesidad y que presente uno o más de estas características. Que sea un paciente de primer orden, que tenga un pariente de primer orden que ya padezca la diabetes mellitus, ¿sí? Que esté dentro de una raza que se considere de riesgo, ahí entramos nosotros, los latinos, asiáticos o los africanos, que tenga una historia de enfermedad cardiovascular, cualquiera de ellas, que tenga un colesterol HDL menor de 35 miligramos sobre decilitro o triglicéridos mayores a 250 miligramos sobre decilitro. Esto estamos hablando todos de pacientes adultos. Que sea una mujer con ovario poliquístico y que tenga inactividad física, es decir, que no se ejercite. Además de esto, que sea un paciente con prediabetes, ya sea glucosa alterada en ayunos o intolerancia a la glucosa. En este caso se va a tener que estar estudiando anualmente si es que los resultados no le son tan favorables. Mujer diagnosticada con diabetes mellitus gestacional. Pacientes sanos, pero que ya tengan más de 45 años. Aún si son asintomáticos, ya se debería de estar sometiendo a estudio. ¿Sí? Un estudio escrutínico, ahorita los vamos a ver. Es la prueba de tolerancia a la glucosa, o la curva de tolerancia a la glucosa oral. Y si los resultados son normales, se tiene que de todos modos repetir cada 3 años. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los importantes. Si es una persona con sobrepeso o obesidad, se van a someter a estudio si tiene cualquiera de estos, uno más de estos. O también si es un paciente con prediabetes, una mujer diagnosticada con diabetes mellitus gestacional, un paciente sano pero que tenga más de 45 años, e incluso si los resultados son normales, se tiene que repetir cada 3 años. ¿Sí? Eso es para los adultos que presenten cualquiera de estas características, se deben de someter a estudios. Esta es una tablita pues muy didáctica para que ustedes rápido identifiquen más o menos cómo van a diagnosticar. Vamos a tomar varios parámetros. Uno es la hemoglobina glucosilada, HbA1c, la glucosa en ayunos, la glucosa postprandio después de 2 horas y la glucosa al azar, ¿sí? Que ya va a ser también postprandial. En un adulto que no tenga ninguno de estos, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Si ustedes le hacen una hemoglobina glucosilada a la persona, ¿sí? Y esa hemoglobina glucosilada le sale igual o mayor a 6.5%, esa persona tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, sí o sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una persona que tiene por lo menos 3 meses con una glucemia elevada, con una hiperglucemia. Si nosotros lo sometemos a una glucosa en ayunos central, una glucosa central, y que esté en ayunos y me sale igual o mayor a 126, lo voy a diagnosticar como una persona con diabetes. O si después de 2 horas, en un postprandio de 2 horas, me sale mayor a 200, esa persona tiene diabetes. Ahora, si yo hago una glucosa al azar, que sea central, y me sale igual o mayor a 200,
al azar, esa persona tiene su diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Esto es en laboratorio. De manera externa, si ustedes en su consultorio tienen un glucómetro y el glucómetro les da por arriba de 200, casi ustedes le pueden prometer a ese paciente que va a tener diabetes. Sin embargo, ustedes lo tienen que mandar, obedeciendo claro a estos parámetros, tienen que mandarlo a un segundo estudio de glucosa central, pero ya lo pueden mandar ustedes casi con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que aquí te salió una glucosa igual o mayor a 300. El glucómetro tiene un error de más o menos de 30 a 40 miligramos sobre decilitro. Si te salió con 300 y le quitas 30 a 40, pues te va a seguir dando mayor de 200. Entonces son personas que tienes que mandar inmediatamente a que les corroboren su diagnóstico. En prediabetes, la hemoglobina glucosilada va a oscilar entre 5.7 y 6.4. La glucosa en ayunos va a cambiar aquí, fíjense, la prediabetes. La vamos a dividir en dos, en glucosa en ayunos alterada e intolerancia a la glucosa. Si la glucosa en ayunos me sale entre 100 y 125, ¿sí? Es una persona que yo sospeché que podía tener diabetes, y le hago una glucosa en ayunos y me sale de 100 a 125, esta persona la voy a catalogar o la voy a clasificar como un prediabético, y así se lo voy a anunciar, así se lo voy a decir a él, ¿sí? Después de este diagnóstico, puedo hacer yo otra prueba, que es una prueba de la glucosa oral, en el cual si después del postprandio de 2 horas me da 140 a 199, lo voy a tomar como una intolerancia a la glucosa. Y estas dos forman parte del diagnóstico de prediabetes y se las voy a dar como me dé, ¿sí? Si después yo hago la glucosa postprandial de 2 horas y no me da dentro de estas cifras, me da por debajo de 140, lo voy a dejar como una glucosa en ayuno alteradas. Pero si después me corrobora con una cifra entre 140 y 199, es una intolerante a la glucosa, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver para la diabetes mellitus gestacional, y las metas en hemoglobina glucosilada es tener una hemoglobina glucosilada menor de 7%, una glucosa en ayunos entre 70 y 130, una postprandial después de 2 horas menor de 180 y una al azar menor de 180. Esas son las metas que yo tengo que tener con una persona que ya está con un diagnóstico de diabetes. Ahora, si mi paciente es adolescente, yo lo voy a someter a un estudio si está en sobrepeso y obesidad y me presenta alguno de los siguientes: una historia materna de diabetes mellitus gestacional durante la gesta del paciente que yo estoy sospechando, una historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 en un familiar de primero o de segundo grado. Aquí no es importante de qué grado sea, de primero o segundo. Si tiene riesgo de raza, como ya vimos, asiáticos, afroamericanos o latinos, que tenga datos de insulinoresistencia, cualquiera de ellos, puede ser la acantosis nigricans, puede ser síntomas similares a la hipoglicemia. Si los resultados son normales, realizar los estudios también cada 3 años, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver que hay muchos jóvenes que empiezan con algunas sintomatologías de que les duele la cabeza, de que tienen lipotimias, y no se están checando, o como son no tan propensos, oye, dicen todavía estoy muy joven para presentar diabetes, casi no como azúcar, pero de todos modos pueden tener riesgo. Y por último, vamos a basarnos en varias instituciones que se dedican al estudio de la diabetes, como es la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes, la OMS, la Asociación Canadiense, y ellos nos van a dar algunas pautas para nosotros diagnosticar una diabetes mellitus gestacional, ¿sí? Primero, esta que está aquí, es la que estamos viendo nosotros de este lado, que es la que toma la ADA y la OMS, aunque la OMS tiene algunos parámetros con los que no está muy de acuerdo. Pero para nosotros diagnosticar a una persona con diabetes mellitus gestacional, primero tenemos que tomar en cuenta que a toda mujer embarazada que está dentro de la semana 24 y 28, nosotros la deberíamos de estar sometiendo ya a un cribado, ¿sí? La hemoglobina glucosilada no la vamos a tomar en cuenta porque varía mucho en la mujer embarazada, pero vamos a tomar en cuenta la glucosa en ayunas. Sí, esa glucosa tiene que ser menor de 92. Si está mayor o igual de 92 miligramos sobre decilitro después
de someterlo a una prueba de la glucosa oral y a una sobrecarga oral de la glucosa de 75 gramos me sale arriba de 92 o 92 miligramos sobre decilitro, la voy a estar yo diagnosticando o la voy a tener como sospechosa de diabetes mellitus gestacional. Si después de la hora o después de las 2 horas, después de la hora me sale arriba de 180 o después de las 2 horas me sale arriba de 153, yo voy a diagnosticar a esa persona como una persona con diabetes, ¿de acuerdo? Ese también se le conoce como el cribado de primer paso. Nosotros tenemos dos diferentes rubros, ¿no? Bueno, dos diferentes maneras de clasificar, que es mediante un paso, mediante los dos pasos. Estos dos pasos va primero a tomarse una medida que se llama la del cribado o el test de O'Sullivan, que también vamos a someterlo a una sobrecarga oral de glucosa de 50 gramos. Si después de darle la prueba de 50 gramos me sale arriba de 140 miligramos sobre decilitro, no lo voy a dejar ahí, no la voy a diagnosticar con eso, sino que voy a hacer ahora sí una prueba de glucosa oral, otra vez una curva, en lo cual puedo medirlo mediante dos parámetros, ¿no? Una que es la Carpenter y Costan y la otra que es la de el Grupo Nacional de Diabetes. Entonces, en la Carpenter y Costan, si sale por encima de 95 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Y luego a la hora me sale mayor de 180 o cualquiera de estos, a las 2 horas mayor de 155 o a las 3 horas mayor de 140, con que cumpla con 2, ya lo voy a diagnosticar yo como una persona con diabetes mellitus gestacional. Igual si me da alguno de estos parámetros, ¿sí? Y ya cuál voy a tomar es cuestión de cada persona. Normalmente se toma ya sea la de O'Sullivan y la de Carpenter y Costan para dar la de 2 pasos, y la de un paso se está tomando la de la ADA, que es la de esta que les dejé acá, ¿no? Igual o mayor a 92, igual o mayor a 180 a la hora, igual o mayor a 153 después de 2 horas, ¿sí? Y para mantener la meta en la diabetes mellitus gestacional se está tomando en cuenta que se mantenga menor de 95, menor de 140 y menor de 140, ¿sí? A la hora y a las 2 horas, ¿sí? Eso sería como las metas en una paciente con diabetes mellitus gestacional. Dentro del tratamiento vamos a tener diferentes medicamentos. Primero, los antidiabéticos orales. Aquí vamos a tener los secretagogos, los sensibilizadores, los inhibidores de la absorción de glucosa, inhibidores de la DPP4 y los agonistas de la GLP1. Vamos a mencionar nada más los más frecuentes de estos. Primero los secretagogos, que prácticamente su función es pues exprimir el páncreas, hacer que se secrete más insulina. El más frecuente es la glibenclamida, también está la glipizida, pero es un poquito más difícil de encontrarla. Y la glibenclamida se va a dar en una dosis de 5 a 20 miligramos, con una vida media de 10 horas, por lo que se da 2 veces al día. Sensibilizadores, está una biguanida que es la metformina, con una dosis de 500 hasta 3000 miligramos, o 3 gramos, que es la máxima, y una vida media de 2 horas, por lo que se puede dar incluso hasta 3 veces al día. Tenemos los inhibidores de la absorción de glucosa, que es la ascarbosa, que tiene un efecto adverso un poco peculiar, que le va a estar produciendo al paciente meteorismos, va a tener ahí un poquito de malestar estomacal, por lo que no se utiliza mucho y el paciente pues va a terminar dejándolo, con una dosis de 25 a 50 miligramos y una vida media de 2 horas. Luego tenemos a los inhibidores de la DPP4. Esta prácticamente es una enzima que me va a estar inhibiendo o me va a estar destruyendo a las incretinas. Recuerden ustedes que estábamos viendo que son unas hormonas que se van a estar secretando por los intestinos y que me van a aumentar la secreción de glucosa y me van a inhibir también al glucagón. Bueno, pues esta enzima se encarga de destruirme a las incretinas. La DPP4 es la difosforilpeptidasa 4 y precisamente por eso se da este medicamento. Es un inhibidor de esta enzima. El que más se utiliza es la sitagliptina,
con una dosis de 100 miligramos y tiene una vida media de 9 a 14 horas. Por lo general se da una sola vez al día. Y luego está uno de los agonistas de las incretinas, que es el agonista del GLP-1. El GLP-1, recordemos que es el péptido similar al glucógeno de tipo 1, y la más frecuente es la exenatida, en una dosis de 5 a 10 microgramos y una vida media de 2 a 4 horas. Aquí obviamente que nos están faltando algunos, pero vamos a mencionar nada más de manera rápida, aquí para la clase de salud pública, cuáles son los que vamos a encontrar en el hospital, cuáles son los que se utilizan más. Y tenemos aparte, obviamente, unos que se llaman los agonistas de SGLT1, que estos son relacionados con un transportador ligado a sodio y glucosa, y pues este medicamento lo que hace es que nos va a ayudar a absorber, nos va a inhibir la absorción de glucosa, al igual que la absorción de glucosa, al igual que la ascarbosa, pero esto lo va a hacer a nivel renal y a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, tampoco los mencionamos porque son de recién descubrimiento, muy reciente, entonces no es muy importante que ahorita no los aprendamos. Luego vamos a tener a las insulinas, que dentro de estas tenemos a la ultra rápida, la intermedia y la lenta. Obviamente que las ultra rápidas pues fueron las que se descubrieron recientemente, y la glargina también, que es también de reciente descubrimiento. Y estas dos van a servir mucho, la glargina para mantener un tratamiento durante todo el día, y la ultra rápida antes de las comidas, ¿sí? Es una insulina prandial. Tenemos la ultra rápida, tenemos tres variantes, la Lispro, la Aspart y la glulicina, que ahorita vamos a ver cómo es que la sintetizaron. Y la dosis pues las vamos a calcular por lo general a 4 unidades internacionales día. Esto obviamente que tenemos que tomar en cuenta cómo se va a calcular la rápida, la NPH o la glargina, que por lo general van a quedar a 10 unidades internacionales kilogramo día, a 10 unidades internacionales al día, o de 0.1 a 0.2 unidades internacionales kilogramo día, ¿sí? Entonces vamos a suponer que lo tomáramos una persona que pesa más o menos, los 100 kilos cerrados, pues me va a estar dando de unos 14 unidades internacionales al día, ¿sí? Pues va a ir en base a la respuesta que tenga también a la insulina. El inicio de la acción de la ultra rápida va a iniciar de 10 a 15 minutos una vez de que se administra, y va a tener un pico de a la 1 o a las 2 horas, y va a durar el efecto de 3 a 5 horas. De ahí que se tiene que dar junto con los alimentos, es decir, antes de que se empiece a consumir el alimento se va a poner la dosis de insulina Lispro, Aspardo o glulicina, y más o menos cuando esté haciendo la digestión ya va a tener su pico. Entonces por eso es que son prandiales estas. Luego tenemos la regular, la rápida, que se va a calcular más o menos en las mismas dosis. Normalmente se utiliza unos 30 minutos antes de las comidas, o incluso una hora antes de las comidas, si es que se va a poner de manera prandial. Y luego tenemos la NPH o la intermedia, que esta se va a calcular de 0.1 a 0.2 unidades kilogramo día. Les digo, más o menos lo vamos a calcular unas 10 unidades internacionales al día. Y va a tener su inicio de 1 a 2 horas después de que se administra, y va a tener el pico de 4 a 8 horas y va a durar 12 horas, ¿sí? Entonces vamos a ver que sobre todo la NPH se puede utilizar en la mañana y se puede utilizar en la noche, dependiendo de cómo vamos a ver a nuestro paciente y qué es lo que queremos lograr. Y por último tenemos de acción lenta, que es la glargina, que va de 0.1 a 0.2 unidades internacionales kilogramo día, igual con un inicio de 1 a 2 horas, pero este no tiene pico, ¿sí? Todos estos van a tener un inicio, un pico, y luego van a llegar otra vez a una DIR. En el caso de la glargina, este va a ser
una muy constante, va a ser una meseta, ¿de acuerdo? Entonces va a durar 24 horas. De aquí que podemos nosotros decidir si usarla en la mañana, si usarla en la noche, en cualquiera de las dos, o utilizar cualquiera de estas para las comidas y utilizar la NPH o la regular junto con la Lispro. Va a depender mucho de la terapéutica. Y no me quiero aventurar a decirles ahorita un cuadro insulínico porque merece realmente el tratamiento con insulina su propia presentación, y la vamos a estar haciendo más adelante, o probablemente la vean ustedes en su clase de farmacología. Para recordar de manera rápida, pues al momento que entra la glucosa, esta es una célula pancreática, al momento que la glucosa entra y se fosforila, va a llegar aquí la glucoquinasa y se va a fosforilar en el carbono 6, se convierte en la glucosa 6-fosfato para que no se salga la glucosa de la célula, y va a pasar por todo el proceso de glucólisis por el ciclo de Krebs, dándonos pues el ATP, ¿sí? Ese ATP va a venir a estimular los canales sensibles, los canales de potasio sensibles a ATP, ¿sí? Aquí llega el ATP y va a causar una despolarización, ¿sí? Un potencial de membrana que me va a permitir que los canales de calcio permitan la entrada del exterior de calcio. Y recuerden ustedes que el calcio es el que me va a estar actuando tanto, por ejemplo, en la hendidura sináptica, como a nivel de contracción muscular, en las miofibrillas de miosina, que es una ATPasa, la cabeza de miosina, y en las vesículas también de la célula beta del páncreas. Me va a permitir la secreción o la salida de la insulina hacia el exterior. ¿De acuerdo? Aquí están los gránulos de insulina de todo lo que se estuvo sintetizando en esta célula. Se van a quedar almacenadas en unos gránulos y al momento que tienen contacto con el calcio, este se va a estar secretando. Ahora, estos canales de potasio que son sensibles a ATP tienen otra característica, que también son sensibles a las sulfonilureas, ¿sí? Por ejemplo, la glibenclamida. Entonces va a venir aquí a hacer su acción, me va a despolarizar, me va a causar el potencial de membrana, haciendo que se permita la entrada del calcio y que se secrete más insulina. Así es el mecanismo de acción de este tipo de medicamentos, ¿sí? De los secretagogos. Tenemos que, vamos a tener un tratamiento que es fundamental y que aparte es el de prevención, el que se tiene que hacer desde antes, que es obviamente un estilo de vida saludable. Tanto el control de peso por la programación nutricional, que tiene que tener un adecuado control nutricional, como la actividad física, que la vamos a estar recomendando 30 minutos al día o 150 minutos a la semana de una actividad física que sea de calidad de ejercicio físico, ¿sí? Es decir, no que se quede nada más en la actividad física, porque la actividad física la puede tener cualquier persona, que sea ejercicio, quiere decir que tiene que ser programado y que esa programación sea de moderada a intensa, ¿de acuerdo? De moderada a intensa y que dure 150 minutos de ejercicio a la semana. Eso nos va a prevenir y aparte va a ser la primera línea de tratamiento, ¿sí? En caso de que no se logre un control, vamos a iniciar con el tratamiento farmacológico inicial, que es la metformina, ¿de acuerdo? La metformina tiene muchas ventajas. Uno, que tiene una eficacia muy elevada, que tiene bajo riesgo de que nos dé hipoglucemias, como la glibenclamida, que ese sí nos va a dar hipoglucemias bastante frecuentes, que nos va o a respetar el peso, o incluso se ha visto que después de 2 años los pacientes muestran una pérdida de peso que no es muy importante, pero que pues está asociado al inicio del tratamiento con la metformina. ¿Tiene efectos secundarios? Sí, pero realmente son muy pocos, como puede ser la acidosis láctica, pero realmente no es tanta como para causarnos una limitación en utilizarla. Y pues son de bajo costo, ¿de acuerdo? Y si aún no se tiene un buen resultado, se puede utilizar la doble terapia, es decir, la metformina. Vamos a utilizar siempre primero los estilos de vida saludable, la metformina más alguna sulfonilurea, alguna tiazolidinediona,
algún inhibidor de la DPP4, inhibidores de la SGLT2, que son los que estábamos mencionando hace un momento, es decir, van a inhibir la absorción por los transportadores ligados a sodio y glucosa. La metformina más un agonista de la GLP1, que es una incretina, y la metformina más alguna insulina basal, por ejemplo puede ser la NPH, puede ser la regular o la rápida, ¿sí? Si aún no se tiene un control con la doble terapia, vamos a utilizar triple terapia, ¿sí? La triple terapia hace mención a que vamos a utilizar la metformina más una de la doble terapia más la otra. ¿Cuál va a ser estas? Una sulfonilurea más o sea, puedes utilizar o la sulfonilurea o alguno de estos, ¿sí? Que ya vamos a estar utilizando combinaciones de uno de estos, de este rubro, más uno de estos. En este caso la tiazolidinediona más uno de estos, la metformina más el inhibidor de la DPP4 más uno de los que están aquí a los lados, ¿sí? Y si con todo y eso no podemos nosotros controlar a un paciente con diabetes mellitus tipo 2, hablando de la diabetes mellitus tipo 2, vamos a iniciar con la metformina más una insulina basal y la insulina en las comidas, ¿de acuerdo? O incluso se puede utilizar un agonista de la GLP1. Pero vamos a quitar cualquiera de los demás. ¿Por qué? Recuerden ustedes que, por ejemplo, la glibenclamida, una de las contraindicaciones es que el paciente no tenga el control deseado con la glibenclamida. Y la otra es que esté presentando hipoglicemias debidas o secundarias a la glibenclamida. Entonces vamos a utilizar insulina basal, insulina en las comidas, por ejemplo la rápida o la ultra rápida, y se puede incluso asociar a agonistas de la GLP1, ¿de acuerdo? Y obviamente que en la diabetes mellitus tipo 1 vamos a irnos directamente a la insulina, no vamos siquiera a intentar tocar alguno de estos, no es necesario. ¿Por qué? Porque no hay insulina que estimular, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir directamente a la insulina basal. El DPP4, nada más para recordar, en el intestino se van a estar secretando las incretinas, que las más conocidas pues son la GIP o el polipéptido inhibidor gástrico y la GLP1 que ya vimos, que es el péptido similar al glucagón del tipo 1. Y estas pues me van a estar estimulando el páncreas para que tenga una mayor secreción, ¿de acuerdo? Tanto de las células beta como una inhibición a nivel de el glucagón, es decir, me van a aumentar la liberación de insulina y me van a inhibir la liberación del glucagón, ¿de acuerdo? Que es la contrarreguladora de la insulina. Ahora, tenemos de manera natural la DPP4, que ya habíamos mencionado, que es la difosforilpeptidasa, que me va a estar degradando rápidamente las incretinas. Aquí es donde va a actuar el inhibidor de la DPP4. ¿Para qué? Para que esto se siga dando y que siga habiendo un aumento de la secreción de insulina en un paciente diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 no nos va a servir de nada porque necesitamos como terapéutica la insulina, obligadamente, ¿de acuerdo? De manera rápida, nada más para que ustedes lo tengan en cuenta, esta es una insulina generada, pues digamos, endógenamente, la que nosotros sintetizamos. Perdón que de repente me trabo. Y tenemos una cadena A, una cadena B y una cadena C. Este péptido C es el que una vez que se va a hacer activa la insulina se pierde, el péptido C, y es el que vamos a ver en los laboratorios. Ya cuando avancen ustedes en la carrera van a ver que este péptido C se pierde y lo vamos a detectar también en sangre de manera relacionada con la insulina. Y nos vamos a quedar con estas cadena A y la cadena B, que son las activas. Y aquí tenemos los enlaces disulfuro. Y lo que hacen diferentes a las insulinas sintéticas es precisamente estas partecitas de aquí, ¿sí? Por ejemplo, la insulina Lispro, ¿qué hace distinta a la insulina Lispro? Bueno, pues que van a cambiar una prolina por una lisina, ¿sí? Por eso se llama Lispro, lisina, prolina. Lo mismo acá. ¿Qué hace diferente a la Aspart? Que van a cambiar una prolina por un aspartato, ¿sí?
que hace diferente a la glargina, que van a agarrar una glicina y una alanina y la van a cambiar, o que van a cambiar la arginina, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, en la de Temir van a poner un polipéptido distinto en la lisina, en esta parte de la lisina, ¿sí? Aquí este corte es como si tomaran la insulina de otro lado. Y pues todos estos cambios van a proporcionarle ya sea estabilidad a la insulina para que sea de una durabilidad un poco mayor, o que tenga mucho más eficacia, que sea mucho más activa al momento de que entra al torrente sanguíneo, y que pues disminuya mucho más la glucosa, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos con las complicaciones. En las complicaciones vamos a tener de tipo agudas y de tipo crónicas. Ambas van a ser frecuentes, sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que en el hospital, sobre todo en la sala de urgencias, va a ser mucho más frecuente que ustedes tengan personas por urgencias a complicaciones de la diabetes agudas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son esas. De hecho, se consideran las únicas emergencias, urgencias de la diabetes, propias de la diabetes o de los desbalances en glucemia, ¿sí? Tenemos que la más frecuente de las agudas es la hipoglicemia. ¿Y esta hipoglicemia por qué se va a dar? Sobre todo se da en pacientes que ya están en tratamiento, que se conocen diabéticos y que se están tratando con antidiabéticos orales, sobre todo con la glibenclamida. Se les pasa la dosis o están en un periodo de ayuno muy prolongado, o simple y sencillamente se los olvida comer a los pacientes en una circunstancia dada y ya se tomaron la glibenclamida, les va a generar una hipoglicemia y nos va a llegar con un cuadro muy característico de hipoglicemia. ¿Cómo lo vamos nosotros a diagnosticar? Pues vamos a utilizar un método muy sencillo, que es la tríada de Whipple, en la cual vamos a nosotros primero ver que tenga signos y síntomas compatibles de hipoglicemia, como son los mareos, el dolor de cabeza, una sudoración fría y alguna lipotimia, ¿no? Que tenga una baja concentración plasmática de glucosa, es decir, que tenga una hipoglicemia ya corroborada por laboratorio. Ese es el segundo vértice, si trazáramos como un triangulito para hacer nuestra triada. Y por último, que cuando nosotros ya tenemos el laboratorio y le damos una carga de glucosa, el paciente se mejora. Incluso en lo que está en los laboratorios tú le puedes pasar la carga de glucosa, no le va a pasar absolutamente nada a un paciente, incluso si tiene diabetes y tiene la glucosa alta. Si tú le das glucosa, no lo vas a matar por esa carga de glucosa extra en ese momento. Entonces, lo ideal sería que le mandaras el laboratorio y que ya le tuvieras un suero conectado y luego le pusieras la carga, ¿no? En ese momento tú te vas a dar cuenta que al momento que le ponen la carga de glucosa, todos los síntomas que tenía se desaparecen. Esa es la teoría de Whipple, ¿de acuerdo? Otra complicación es la cetoacidosis diabética. Y esa cetoacidosis diabética, habíamos nosotros comentado que se va a dar debido a que se inicia la lipólisis, debido a que el cuerpo detecta que no tiene energía en las células, no tiene glucosa en las células, tiene mucho en la sangre, pero no tiene en las células. Y pues intenta generar glucosa de otros lados porque él piensa que no tiene glucosa, o energía por lo menos de algún otro lado, y lo hace tanto de las proteínas como de las grasas, inicialmente con las grasas. Y al estar desdoblando esas grasas por medio de la lipólisis se van a crear cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos me van a generar un estado de acidosis o de acidemia en el paciente, y pues esto me va a desencadenar las manifestaciones, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, una respiración de Kussmaul, donde está intentando compensar esa cetoacidosis, ¿de acuerdo? O esa acidosis metabólica, con una alcalosis respiratoria, obviamente. Y el otro es el estado hiperosmolar, que aquí pues la característica más frecuente con la que ya llega el paciente de un estado hiperosmolar, pues con un coma hiperosmolar, ¿no? Ahorita vamos a hablar más al respecto. Dentro de las crónicas tenemos a la neuropatía diabética. Tenemos a la retinopatía, que de hecho es uno de los factores que se tomó en cuenta
para nosotros tomar de punto de cohorte el 10 en la hemoglobina glucosilada, para nosotros saber si ya podemos sospechar de retinopatía. Eso lo veremos en otro estudio, ya cuando nos veamos. Y la nefropatía es otra de las crónicas, ¿sí? Acuérdense ustedes que si pasa de un umbral renal, la glucosa, que es arriba de 300 miligramos sobre decilitro, si se pasa ese umbral renal, ya no va a ser capaz ese riñón de estar filtrando la glucosa. Se van a empezar a glicar algunas de las membranas del glomérulo. Recuerden que tenemos 3 membranas y esto va a generar que empiece a fallar ese sistema de membranas. Y al fallar, pues va a empezar a haber una filtración primero de glucosa y luego va a causar un daño renal, ¿sí? Entonces, pues la nefropatía es una de las causas crónicas. La vasculopatía es muy importante, sobre todo la arteriopatía, que se va a dar por los daños a nivel de la microcirculación. Y algo muy común que se da debido a esto y debido a esto, tanto la neuropatía como la vasculopatía, va a empezar a tener una manifestación muy característica, que es el pie diabético. Que el pie diabético no se considera una urgencia, no se considera una emergencia, pero ustedes van a ver siempre completamente llena la sala de urgencias, una sección por pacientes con pie diabético que van a que les hagan curaciones. Entonces es muy frecuente que vayan a estar llegando ahí. Recordando rápido, vamos a hacer una diferencia entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que una vez que se detecta que no hay energía o que hay una falta de energía, se va primero a activar la lipólisis. Y una vez que llega a la hormona sensitiva, que se da la activación, de la hormona con sensibilidad a la lipasa, ¿qué es lo que va a pasar? Que los triglicéridos van a pasar a ácidos grasos que van a estar libres. Y estos ácidos grasos libres van a causar unos estragos en todos lados, ¿no? Primero en los receptores de insulina, en los receptores de leptina. Y también se van a generar obviamente los cuerpos cetónicos, ¿sí? Como el beta hidroxibutirato, el acetoacetato y pues la acetona. Y todos estos pues me van a generar una acidosis metabólica, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a dar todo esto? Recuerden ustedes que la insulina por lo general va a estimular que se dé lipogénesis, pero hay unas hormonas como son el cortisol, como son las catecolaminas, ¿sí? Que me van a contrarregular a la insulina y que estas me van a estimular precisamente que todo esto se dé, ¿de acuerdo? Y también se va a dar una glucogenólisis y una gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos nosotros diciendo que el cuerpo no detecta que hay glucosa, por lo menos en la célula, ¿sí? Esto me va a generar una hiperglucemia y esto más algunas citoquinas, algunas sustancias proinflamatorias me van a condicionar que se empiece a dar una insulinoresistencia, ¿de acuerdo? La hiperglicemia, ¿qué me va a causar? Que como se está filtrando ya, porque nos dio una nefropatía, la glucosa se va a ir y no se va a ir solita, de repente se va a llevar sodio, de repente se va a llevar agua y me va a generar una diuresis osmótica y esta diuresis osmótica me va a dar una deshidratación, ¿de acuerdo? Esto va a ser cuando sea obviamente mucho más crónica la enfermedad. Si nada más tenemos nosotros hasta aquí, tenemos el proceso de acidosis metabólica, vamos a tener la cetoacidosis metabólica. Pero si esto persiste, incluso si ya se reguló la parte metabólica, la parte, de acidosis, puede desencadenarme un estado hiperosmolar. Y ahorita vamos a ver nosotros que eso es lo que los va a distinguir. De manera que tenemos de este lado la cetoacidosis diabética y de este lado el estado hiperosmolar. Vean ustedes cómo la glucosa plasmática en la cetoacidosis diabética siempre va a estar arriba de 250, sea leve, moderada o severa, ¿sí? Pero vean ustedes en el pH arterial que en la leve va a estar de 7.25 el pH a 7.30. En la moderada de 7 a menor de 7.24 y en la severa menor de 7, ¿sí? Menor de 7.
Y el bicarbonato sérico en la leve de 15 a 18, en la moderada de 10 a menor de 15 y en la severa a menor de 10. Es decir, nos vamos a fijar nosotros en el pH y en el bicarbonato sérico para estar haciendo una diferenciación en cuanto a la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, pero además para hacer la clasificación de leve, moderada o severa. Cetonas en orina vamos a encontrar en la cetoacidosis diabética sí o sí, 3 cruces, ¿sí? Y en el estado hiperosmolar vamos a encontrar, pero es variable, a veces ni siquiera vamos a encontrar cuerpos cetónicos. Y el beta-hidroxibutirato, ya sea urinario o sérico, lo vamos a encontrar por encima de 3 milimoles litro, ¿de acuerdo? Y en el estado hiperosmolar por debajo de 3 milimoles litro. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros que el estado hiperosmolar no depende de los cuerpos cetónicos. Y luego, la osmolaridad sérica efectiva, que esto también se lo van a llevar de tarea, se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean, cómo se saca la osmolaridad sérica efectiva. Va a ser variable en la cetoacidosis diabética, pero en el estado hiperosmolar va a estar por encima de 320, o sea, muy por encima de lo normal. Ustedes me van a decir cuál es la osmolaridad sanguínea normal. Y el anion gap, obviamente que en la cetoacidosis diabética va a estar arriba de 10 y en moderada y severa por encima de 12. ¿Sí? Y en el estado hiperosmolar es variable, realmente no vamos a tomar muy en cuenta el anion gap, porque el anion gap, acuérdense que es algo que utilizamos nosotros en la gasometría arterial, precisamente para ver si está esa acidosis dependiendo de un estado metabólico, o puede ser una acidosis láctica o hiperclorémica, ¿sí? Y por último tenemos el estado mental, que también vamos a estar valorando. Si el paciente está alerta, si está desorientado, si tiene ya estupor o coma. Y en el estado hiperosmolar es muy común que el paciente llegue o estuporoso o ya en el coma hiperosmolar, ¿de acuerdo? En el que el paciente pues llega en un coma. Si ustedes van a hacer una escala de Glasgow y el paciente está en coma y tiene todas estas características, ¿sí? La glucosa arriba de 600, el pH puede estar normal o puede estar levemente disminuido, bicarbonato está normal, casi no tiene cetonas o tiene muy pocas en orina, el beta-hidroxibutirato sérico está normal, pero tiene un aumento en la osmolaridad sanguínea y pues tiene el estupor, ¿de acuerdo? Así es como se van a diferenciar el estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. ¿Cómo se trata cada una de estas? Vamos a tratar el problema de fondo. Aquí vamos a nosotros intentar revertir el estado de acidosis y en el estado hiperosmolar vamos a hidratar al paciente. Nada más con la rehidratación le vamos a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Y obviamente que vamos a tratar la glicemia. La glicemia. Si nosotros tratamos la glicemia y rehidratamos, tenemos ya casi la guerra ganada, ¿de acuerdo? Y sobre todo ustedes que van a estar en su internado, en su servicio, es lo primero que deben de saber, que vamos a tratar primero la glicemia, vamos a normalizar la glicemia y luego ya verán ustedes si le van a poner bicarbonato, qué es lo que le van a hacer a ese paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta clase para que no se saturen tanto y cualquier otro tipo de duda que tengan ustedes relacionado al tema me pueden preguntar directamente o lo vemos ahora que regresemos a clases, ¿de acuerdo? Que tengan muy buen día, les voy a estar dando de manera por WhatsApp, yo creo, les voy a estar mandando su tarea para que también estén al pendiente, ¿de acuerdo? Cualquier sugerencia, duda, queja o burla que tengan del video, pues me la hacen saber.